Muy buenas tardes. Desde la Universidad del Norte y en compañía de la Cámara de Comercio de Santa Marta, nos sentimos muy complacidos de contar con su participación en este webinar que hemos diseñado especialmente para ustedes. Estamos convencidos que es un momento de aportar y compartir conocimiento y experiencias que contribuyan en su desarrollo profesional y personal. Mi nombre es José Campillo, soy coordinador de posgrado de la Dirección de Especializaciones de la Universidad del Norte y en el día de hoy nos acompaña la señora Rosalba Acosta Pacheco, quien es asesora comercial de vitrina empresarial en representación de la Cámara de Comercio de Santa Marta, y nuestro conferencista, el doctor Alberto Merlano Alcocer, quien desarrollará el webinar de la jefatura tradicional al liderazgo del siglo XXI. Antes de dar inicio con nuestra actividad, quiero dar la palabra a la señora Rosalba Costa Pacheco, asesora comercial de vitrina empresarial, quien está en representación de la Cámara de Comercio de Santa Marta. Adelante, Rosalba, y gracias por acompañarnos. José, muchísimas gracias por la bienvenida. Gracias también a ustedes, a la Universidad del Norte, por atender este tipo de llamados que nosotros hacemos siempre a realizar eventos en conjunto y sobre todo en beneficio de nuestros afiliados que están aquí presentes, a los afiliados que están aquí conectados también. Muchísimas gracias por la puntualidad que tienen siempre con nuestros eventos y la acogida que dan a esto, porque pues siempre lo hacemos en pro del fortalecimiento de ustedes y del crecimiento de ustedes. Entonces, espero que esta charla virtual que vamos a tener el día de hoy con el doctor Alberto Merlano sea de mucho aprendizaje para ustedes, sea de gran aplicación también en sus empresas, porque pues, la idea de esto es no solo predicar, sino también aplicar y que puedan aprovechar esto también pues para su crecimiento personal. Entonces, gracias a la Universidad del Norte y al doctor Alberto por esta bienvenida y por esta invitación a nosotros. Rosalba, muchas gracias por esas palabras de introducción a este evento. Es importante también comentarles a aquellas personas que nos acompañan en ese momento y que estén interesadas en cursar la especialización en gerencia del talento humano para la ciudad de Santa Marta, indicarles que en este momento se encuentran abiertas las inscripciones hasta el día 3 de noviembre. Y por el hecho de acompañarnos hoy en esta actividad, en este webinar, la inscripción al programa es totalmente gratis, es decir, quedan exceptas del pago de la inscripción. Las personas interesadas pueden también contactarme en el transcurso de la conferencia. Voy a colocar en el chat mi correo electrónico en caso de que quieran pues, solicitar algún tipo de información y con el mayor gusto se la voy a brindar. ¿De qué trata esta conferencia? Pues lo que pretende el doctor Alberto es suministrarle a todos ustedes, los participantes, información sobre las diferencias en el ejercicio del mando que existe entre la jefatura tradicional centrada en el poder del cargo y otra centrada en generar entendimiento, aceptación y compromiso del personal con los fines de la empresa. Quisiera presentar en este momento a nuestro conferencista, doctor Alberto Merlano Alcocer, quien está radicado en la ciudad de Bogotá, es administrador de empresas de la Universidad EAFIT, además magíster en Administración de Empresas de la Universidad del Valle, fue decano fundador de la Facultad de Administración de la Universidad del Norte. Asimismo, fue vicepresidente administrativo de Ecopetrol y 2 veces gerente general de la empresa de acueductos y alcantarillados de Bogotá. Autor de múltiples monografías en el área de gestión humana corporativa, galardonado como el premio Obra y Vida de la Asociación Colombiana de Gestión Humana CRIP, que actualmente es consultor empresarial en temas relacionados a competencias gerenciales, manejo de conflictos y docente catedrático a nivel de posgrado en empresas importantes a nivel nacional. El webinar tendrá una duración aproximada de 50 minutos, en donde al final ofreceremos un espacio para preguntas y respuestas. Las preguntas las pueden escribir en el chat de la plataforma, serán leídas al final y será Alberto quien dará respuesta a las mismas. Entonces los dejo con nuestro conferencista, el doctor Alberto Melano Alcocer, a quien le agradezco nos esté acompañando en este momento. Alberto, adelante y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, José, Rosalba. Encantado de acompañarlos hoy en la tarde. Bienvenidos todas y todas. Esperamos tener una jornada fructífera, que lo que se explica sea claro, entendible, que genere inquietudes, preguntas, reflexiones. Como lo señala el doctor José Campillo, al final de la charla le dedicamos un tiempo a recoger inquietudes, contestar preguntas, ampliar el tema de aquello que haya quedado confuso y redondear
así la tarea de exposición, comprensión y aplicación de lo que podemos examinar en la tarde de hoy. Voy a compartir pantalla. ¿Se está viendo? Sí, señor, ya le Sí, estamos viendo. señor. Muy bien. Nuestra primera pregunta sería, ¿qué es un líder? Es una palabra que utilizamos muchísimo, un calificativo. Una persona es líder, no líder. ¿Qué es un líder? La definición de liderazgo es amplia. Decimos que un individuo es un líder en cualquier situación en la que su pensamiento o sus acciones influyen sobre las ideas o sobre la conducta de los demás. Sin embargo, el liderazgo, como lo entendemos en el mundo de las empresas, en el mundo de las organizaciones, requiere de voluntad directiva. Es decir, del propósito consciente de influenciar a otros. Esto nos lleva a una situación que a veces no es tan fácil de entender, que hay líderes que no quieren ser líderes, pero de todas maneras conducen el pensamiento de las personas, pero rechazan hacer uso de esa influencia que tienen sobre la gente para que las personas se muevan en una dirección o en otra. Por ejemplo, un líder de opinión, un influencer como lo llaman ahora, es un líder de personas y quiere influir en el comportamiento de aquellos que lo están siguiendo, aquellos que lo están viendo, oyendo. Pero una persona, por ejemplo, como Diana, la princesa británica, Diana de Gales, era un líder de moda, o sea, de lo que las personas se ponen, lo que las mujeres usan. A Diana no le hacía mucha gracia pues que le copiaran sus vestidos, pero ponía una pauta en moda. Querrían no haberlo hecho, pero lo hacía, porque no dependía de ella. Ejercía un liderazgo, era un influencer sin querer ser influencer. Gabriel García Márquez, el escritor, con su novela Cumbre, 100 años de soledad, estableció un punto de referencia de literatura latinoamericana en lo que se llamó el boom del realismo mágico. Tampoco le hacía gracia, pero muchas personas empezaron a escribir, escritores, como escribía Gabriel García Márquez, y el realismo mágico fue una onda iniciada por él y continuada por otros muy a disgusto del autor principal de Gabriel García Márquez cuando inauguró el estilo con esa obra maestra, 100 años de soledad. Y insisto en este punto porque el líder en el campo nuestro, en el campo de la administración, a diferencia de esos líderes que ejercen el liderazgo pero no lo quieren ejercer, en este caso, el nuestro, sí queremos ejercer influencia sobre los demás. Sí queremos ser influencers. O sea, sí queremos tener el propósito consciente de influenciar a otras personas, de ser definitivos, categóricos, en que lo que nosotros pretendemos lograr como líderes lo entiendan, lo acepten las personas que lideramos y genere compromiso con esas finalidades que el líder determina deben ser perseguidas por el grupo respectivo. Entonces, el liderazgo nuestro es un liderazgo que está orientado a la influencia. Queremos ejercerla de modo claro y por lo tanto surgen preguntas relacionadas con cómo se puede hacer eso. ¿Qué diferencia un jefe de un líder? El líder fundamentalmente tiene un cargo. O sea, cuando se convierte en jefe. O sea, un líder sin cargo no es jefe.
puede haber un jefe que tenga el cargo y que eventualmente no sea líder, y puede haber un líder que no ejerza ningún cargo. Lo ideal es que tanto el jefe como el líder se unan en una sola persona. O sea, que se tenga jefatura y liderazgo. Para ello, habría que tener en cuenta de que se es jefe porque uno lo nombran como jefe. O sea, el jefe es jefe por nombramiento. A veces es jefe por elección. En las causas populares, por ejemplo, un presidente es candidato, puede ser líder mientras no lo eligen, y cuando lo eligen por votación popular, le dan un cargo, lo nombran jefe, presidente de la República. Pero en la mayor parte de los casos, en las organizaciones, la parte de la organización que tiene el manejo de la misma, sea pública o sea privada, generalmente está asociado con los fundadores, accionistas, los creadores de la fundación, los socios de la cooperativa, la asamblea, nombran directivos, nombran, por ejemplo, el presidente de la empresa, nombran la junta directiva, y la junta directiva nombra a un gerente según la forma que la organización tome y los órganos de dirección que la empresa cree. En todo caso, el jefe siempre es por nombramiento o por elección popular en algunos casos en particular. Por ejemplo, por elección popular, el que ya le señalé, presidente de la República, pero también puede ser el presidente del sindicato, por ejemplo, o el presidente de la junta directiva. O sea, hay un nombramiento y el poder se lo da el cargo, independientemente de lo que la persona sea. O sea, puede que la gente no me quiera, puede que rechace mi autoridad, pero ese rechazo de mi autoridad no va a quitarme el cargo de jefe. Soy jefe por el cargo que desempeño. Soy líder, en cambio, porque la gente me percibe así. En teoría administrativa se dice que ese liderazgo nace de la aceptación que las personas hacen de aquel que tiene influencia sobre ellas. O sea, es casi que el liderazgo es como algo que nace de la elección. No genera ningún cargo usualmente, salvo en las excepciones que he planteado. Pero la persona ejerce una influencia no por el cargo que desempeña, sino fundamentalmente por lo que él es como ser humano, lo que representa para el grupo, porque los guía adecuadamente a la consecución de sus propósitos, porque es el que más información y conocimiento tiene, porque es el que más cercanía tiene a las fuentes de poder de la que dependen las personas que usted está liderando, por cualquier razón. Las razones son múltiples y muy variadas. El grupo le da o le concede una autoridad a la persona, y esa persona ejerce una influencia fuerte sobre el grupo, que le lleva a que pueda lograr que el grupo genere propósitos comunes y puede organizar la acción de ese grupo para la obtención de esos propósitos que el grupo determine. Aquí ha habido una discusión sumamente grande que ahora vamos a mirar. Si se es compatible con la realidad el que la persona sea simultáneamente jefe y líder. Pero por lo pronto vamos a decir que eso es lo ideal. O sea, lo que se perseguiría sería que en esta jefatura ideal la persona tuviese la autoridad del cargo y al mismo tiempo la aceptación de esa autoridad de parte de sus colaboradores o de parte de sus subalternos. Esa sería la jefatura ideal. Ahora bien,
¿Es posible ser simultáneamente líder y jefe? Esto representa una mirada un poco diferente a la que normalmente se enseña. Aunque es posible ser jefe y líder en simultánea, para que yo pueda o tú puedas ser al mismo tiempo jefe y líder, se requiere que los objetivos de la organización que tú representas como jefe y los fines de las personas que tú estás manejando, o sea, que son tus colaboradores o subalternos, coincidan. Si hay una lucha entre lo que la organización quiere que tú hagas, y por eso te nombró en ese cargo, y lo que la gente que está reportando a ti quiere que tú hagas, porque no comparten algunas de las cosas que la organización quiere que se hagan y querrían más bien hacer cosas distintas, es bastante difícil mantener a plenitud la autoridad del cargo y la autoridad de la aceptación. Aquí habría un rechazo si la autoridad que el jefe representa, que es la que la organización quiere en cuanto a los propósitos que con esa autoridad le concede a ese jefe, empiezan a chocar contra lo que las personas quieren. Les pongo un ejemplo que es sencillo y que probablemente ya han vivido. Ustedes notan en su trabajo que una persona tiene mucho liderazgo y estamos en la base de la pirámide organizacional. Tiene liderazgo sobre los operarios, por ejemplo, en una empresa como Cerrejón o un almacén grande como El Éxito o en un almacén mediano, alguien ejerce allí una autoridad sobre los demás. Y ustedes piensan que esta persona, por tener ese liderazgo, podía ser adecuado como jefe. Y lo nombran jefe, lo nombran supervisor, lo nombran encargado del almacén, administrador, lo nombran en cualquier cargo que indica autoridad concedida por la empresa, por la organización. Si esa autoridad lleva a que esta persona tenga que pedirle a este grupo que haga cosas con las que este grupo no está de acuerdo, si hay una lucha entre, por ejemplo, operarios y empresa, operarios que en algunos casos tienen hasta sindicatos, y la persona que tiene la autoridad está representando las finalidades de la empresa y no las finalidades del grupo al que pertenecía y del que era líder, se rompe la unión. La persona va a tener que optar por seguir siendo jefe y puede perder el liderazgo, o puede que la mezcla entre autoridad formal y liderazgo no sea ya tan eficaz como cuando los fines de las organizaciones se complementan con los fines de las personas. Toda acción de gestión humana normalmente está orientada a que los fines se integren, pero es bastante difícil lograrlo y en la mayor parte de los casos hay ciertos choques que se pueden evidenciar con más claridad en la base de la pirámide. O sea, es más fácil ser jefe líder en los niveles medios y altos que en la base, a excepción de los casos en donde el trabajo es de una naturaleza no repetitiva y que implica mucha creatividad y mucha acción libre de la gente que está en la base de la pirámide. Por lo tanto, cuando en ocasiones le echamos la culpa a los líderes de su fracaso y decimos que han perdido el liderazgo y los responsabilizamos de eso, no somos del todo justos. El mejor líder del mundo va a fracasar si los fines de la organización que representa, que no los puede él cambiar, a no ser que sea presidente de la organización, y los fines de las personas que trabajan con él, el clima laboral, por ejemplo, está deteriorado, el compromiso con los propósitos globales de la empresa no se ha logrado generar, y este líder colocado en una posición de liderazgo en medio o bajo en la organización tiene la posibilidad de esa integración,
la culpa de la pérdida del liderazgo no recae solamente sobre el individuo, recae también sobre la organización, sobre la empresa. En ese sentido, la búsqueda de la integración entre los fines de la empresa y los fines de los individuos es una facilitadora de primer orden de la integración que se puede dar entre la jefatura y el liderazgo. Y a la inversa, en la medida en que haya mayor desintegración entre los fines que representa el jefe, que son los fines de la empresa, y los fines que representa el líder, que son los fines de los trabajadores o de las personas que dependen de él, en la medida en que no hay la sincronía, algunas de las dos cosas se va a perder. O se pierde liderazgo porque le hago caso a mi jefe, o pierdo el cargo porque no hago caso a lo que mi jefe quiere y me he vuelto uno más del grupo y no represento adecuadamente los intereses que debería representar. La siguiente discusión que se plantea con esto es si esto es un arte o es una ciencia, esto de liderar. Para eso tendríamos que hacer una breve introducción de qué es arte y qué es ciencia. Lo que es arte tiene que ver con lo que uno es. O sea, tiene que ver con el ser. O sea, se es músico, se es artista, escritor, se es pintor. No implica que el novelista no tenga que aprender a leer y escribir y de ortografía y a redactar. Ni implica que el músico no tenga que aprender cómo se toca un instrumento. Pero quien no, entre comillas, nació para eso, por más que le enseñen a escribir, no escribe bien. El que no tiene inteligencia musical, por más que le traten de enseñar a tocar el piano, lo va a tocar muy regular, tendiendo a mal. O sea, el desempeño en las artes depende fundamentalmente de lo que uno es. Y el conocimiento depende de lo que uno sabe. Hay ocupaciones que son más de conocimiento que de arte. Todas tienen algo de arte y algo de ciencia o de conocimiento. Y las universidades normalmente enseñan la parte relacionada con el conocimiento. Y lo que estamos hablando ahora está relacionado con el conocimiento. Pero la aplicación de ese conocimiento, la pregunta es si necesitaría una adecuación del ser para que ese conocimiento pudiera ser usado. O basta con que yo sepa qué es el liderazgo y cómo se ejerce el liderazgo para que yo me convierta en líder. La respuesta unánime fundamentalmente está alrededor del hecho de que administrar, y sobre todo en la parte de la administración que tiene que ver con liderar, es más un arte que una ciencia. Repito, es más un arte que una ciencia. No significa que el conocimiento no ayuda, repito. O sea, el conocimiento obviamente ayuda, pero requiere que ese conocimiento sea usado por alguien que tiene que tener algunas características que están relacionadas con el ser de la persona. O sea, es más arte que ciencia. Si lo vemos de esa manera, podemos entender este resultado que nos trata de validar de una manera muy sistemática. O sea, no es posible predecir cuán exitoso va a ser un gerente en su trabajo basándose en el número de títulos que posee, las notas o los programas de formación de ejecutivos en los que ha participado. O sea, el solo conocimiento no basta. Y la conclusión es una conclusión bastante fuerte. La conclusión tiene que ver fundamentalmente con la investigación pionera que se hizo en este campo a fines del siglo pasado y que se ha validado sistemáticamente con 1001 investigación adicional, en donde se señala con toda la claridad del caso que la correlación entre la formación académica y el desempeño gerencial en casos como los administradores, los vendedores, los negociadores, en donde
la característica personal pesa mucho, no existe. No es que sea negativa, sino que hay una correlación que no se da. No es que entre más estudio menos éxito tengo, no se trata de eso. Se trata de que no hay una correlación directa. Por eso hay que tener mucho cuidado en qué universidad escoge uno y cuáles son sus esquemas de formación. Una universidad que esté enseñando un arte, por ejemplo, comunicaciones, por ejemplo, administración, o cualquiera de las ramas de la administración, que sobreenfatice la parte de capacitación en lugar de la parte de formación, o sea que la descuide, está cayendo en el error de creer de que se puede formar en un arte simplemente transmitiendo conocimiento. La Universidad del Norte, a la cual pertenezco y que he trabajado toda una vida con ella, afortunadamente no comete esa equivocación. O sea, la formación es importante. El tema no es solo de conocimiento. El tema es de aplicación de ese conocimiento, la praxis de ese conocimiento. En investigaciones hechas en Estados Unidos y en Colombia, en esto de las 100 empresas más importantes, en Colombia lo hace semana y se ha hecho la pregunta de quiénes son esas personas que están dirigiendo las 100 empresas más importantes de Colombia. Lo hizo en el 2005 y en el 2012. Ahora les doy los resultados del 2012 y les doy unos resultados de Fortune en Estados Unidos relacionados con el mismo tema. ¿Quiénes son los principales CEOs o presidentes de estas empresas y qué formación tienen? Solo el 40% de las compañías más grandes de Estados Unidos estaban dirigidas por personas con una maestría en administración. De las más nombradas como empresas exitosas, Galvin de Motorola, Jobs de Apple y Gates de Microsoft no terminaron sus carreras de pregrado. Andy Grove de Intel y Wells de General Electronics son doctores pero en ingeniería química. Las 33 empresas señaladas por Fortune en el 99 como mal dirigidas por sus presidentes debido a faltas de destreza para manejar personal o por malas ejecutorias, el 40% de los nombrados tenía grado de maestría. Y cuando hicimos, o se hizo, porque yo no participé en eso, cuando se hizo la investigación aquí en Colombia en el 2005 y en el 2012, los resultados en el 2012 fueron estos. De las 100 empresas, había 13 que habían presidentes que habían estudiado administración, 18 que habían estudiado economía, 22 que habían estudiado derecho y 48 que habían estudiado ingeniería. Y había un médico, un veterinario, un filósofo y una trabajadora social. Y el 62% tenían maestrías o altas gerencias. Y esto nos indica algunas cosas importantes. La validación del hecho de que no hay una correlación directa en campos de las artes entre conocimiento y ejecución. La importancia que tiene la formación. O sea, el esquema que la universidad provee de formas de pensar y de formas de utilizar al máximo la capacidad instalada que cada uno de nosotros tiene. El hecho de que la gerencia y el liderazgo no están vinculadas necesariamente con una profesión en particular. Hay una variación de profesiones, todas las ingenierías, el 48%, pero hay un médico, hay un veterinario, hay un filósofo, hay una trabajadora social. Y la importancia de las especializaciones. Porque estas personas, aunque no estudiaron administración, el 62% tenía o maestrías o altas gerencias. En pocas palabras, si usted tiene el ser, el conocer le ayuda muchísimo. Ahora, si tiene solo el conocer y no tiene el ser, la cosa no funciona bien. La asistencia a programas de especialización, donde la persona con una formación distinta a la administración puede entender el ejercicio de la administración con un ejercicio profesional
intenso. Es decir, con profesores que a su vez son o han sido gerentes, con un énfasis en la formación que no se centra solamente en la academia, en las cosas que tienen que ver con arte, sino que se centra en formar. O sea, que la persona sea adecuada a lo que va a hacer. Parece ser un requisito fuerte e indispensable. El líder, en consecuencia, nace o se hace. Hay sobre eso las teorías que afortunadamente ya logramos integrar. La idea de que el líder nace es una de las que fue más fuerte en su momento. Se decía que nacía, que no se hacía, que tiene características comunes e inmodificables de personalidad que son consecuencia de su genética y de la educación de su infancia. O sea que si no naciste así, con las características propias de la personalidad de un líder, o no fuiste educado para desarrollarlas, no había remedio, no ejercerías nunca como líder. Frente a esa surgió una segunda acción o posibilidad de que decía que sí existían características, pero que no estaban predeterminadas, sino que era la situación la que debía determinar qué características tenía el líder que estábamos buscando. Y una tercera que venía de Estados Unidos, en que decía con claridad, el líder se hace. Lo importante es que aprenda y practique las conductas de los líderes eficaces, en particular la forma de mandar de esos líderes. Cuando se pasó esto a la validación de la experiencia, de la práctica, se llegó a la conclusión de que las tres tienen validez y que se pueden integrar. O sea, el líder posee unas características innatas, entre comillas, porque o nace con ellas como la inteligencia, personalidad, o se forman en los primeros años de vida, y después que se forman, aunque pueden ser cambiadas, es difícil cambiarlas, es difícil modificarlas. Entonces se ponen innatas, entre comillas, cubriendo el periodo de nacimiento y la educación de primeros 7 años, 14, la estructura de la personalidad que se da en esos años fundamentalmente hasta llegar aproximadamente a los 18 o a los 21. Si no tengo esas características innatas, el liderazgo no nace o dura muy poquito, pero requiere además tener un ajuste entre la personalidad, los conocimientos y las habilidades que requiere la situación. O sea que yo no soy líder en cualquier circunstancia. Hay espacios en los que, a pesar de poder tener todas las características del liderazgo, no soy bueno para ejercer el liderazgo en cualquier circunstancia porque no tengo las características adicionales que las circunstancias determinan. O sea, tengo que tener las necesarias, pero no son suficientes. Las necesarias tengo que adicionarle las que las características de la situación demanda. No es lo mismo ser un técnico de fútbol, en donde el liderazgo es absolutamente necesario como adicionar al cargo, que ser gerente de una empresa en donde el cargo puede pesar más que las condiciones de liderazgo. No es lo mismo ser un líder en una labor técnica que en una labor sociohumana. O sea, no soy líder y no emerjo como líder en cualquier circunstancia. Además, se determinó que había que tener flexibilidad para adoptar el estilo de mando que la situación requiriera. Cuando se ha hecho la pregunta de si se puede establecer en estos campos una situación en la que la persona pueda ser entrenada para liderar, la respuesta ha sido de una combinación que nace de la definición que se acaba de dar de la integración entre las condiciones naturales, las condiciones de la práctica, del liderazgo relacionadas con la situación que uno enfrente y el ejercicio mismo del liderazgo aprendiendo a liderar, liderando. La respuesta es afirmativa. Sin embargo, hay que escoger bien para dónde va uno. O sea, hay que escoger bien si la organización o la institución que nos va a entrenar es una institución que nos va a entrenar en los tres campos
O sea que va a construir sobre nuestras fortalezas, no sobre nuestras debilidades. Va a tratar de ayudarme a detectar en qué circunstancias yo puedo ser un líder eficaz o no, y me va a dar la posibilidad de trabajar con líderes expertos, de manera tal que yo pueda hacer la práctica del liderazgo teniendo un feedback permanente sobre los resultados que estoy obteniendo. En términos globales y muy rápidos, las características que se han determinado en general han sido que los líderes tienen una inteligencia superior al promedio de la gente que lideran, tienen una alta motivación hacia resultados, hacia logros, hacia propósitos, generalmente están apasionados por algo, o sea, se identifican con una causa que para ellos es muy fuerte, tienen motivación hacia el poder, o sea, les gusta ejercer influencia sobre otros. No a todas las personas les gusta ejercer influencia sobre los demás. Hay personas que les gusta estar más en un segundo plano. Tienen confianza en sí mismos o en sí mismas y tienen una gran disciplina personal. Han surgido como las más eficaces o las que más determinantes en la mayor parte de las investigaciones, estas dos que están en rojo, la inteligencia emocional y la flexibilidad. La inteligencia emocional está entendida como la capacidad de contactarse y controlar las propias emociones y ponerse en el lugar de los demás sin llegar a perder la propia objetividad. O sea, este líder tiene contacto con su emocionalidad, habla un lenguaje emocional, entiende sus emociones y no solo las entiende, sino que las puede manejar. O sea, no se dispara, tiene un grado de autocontrol bueno y al mismo tiempo entiende el mundo emocional de los demás y es capaz de manejar el mundo emocional del otro. De todas las características, esta es la más frecuente, la inteligencia emocional. Goleman, que fue el que la bautizó con ese nombre, antes la llamaban inteligencia social, nos dice en uno de sus libros en donde plantea algunas de sus investigaciones que llevaron a sus conclusiones, que analizando 181 modelos de habilidades gerenciales en 121 organizaciones alrededor del mundo, encontró que el 67% de ellas eran competencias emocionales. Comparadas con el coeficiente intelectual y la experiencia, las competencias emocionales tenían el doble de importancia. O sea, examinen esto con cuidado. No era tanto el coeficiente intelectual, incluida la experiencia, que también es un peso pesado de la elección de personas con resultados buenos que pueden servir para proyectar resultados igualmente buenos en el futuro, sino inteligencia emocional, el doble de importante sobre la inteligencia general y sobre la experiencia. O sea, hasta el punto que una persona sin inteligencia emocional no va a tener éxito como vendedor, no va a tener éxito como administrador, si tiene que administrar personas. La administración admite la planeación, la organización, la dirección y el control. O sea, sin inteligencia emocional yo puedo ser un buen planificador, yo puedo ser un buen organizador y puedo ser un buen controlador. Pero la inteligencia emocional es absolutamente necesaria para poder liderar, para poder generar resultados a través de otras personas. O sea, es vital. Desde otro ángulo aparecía la flexibilidad como una de las características que nos eran más útiles, que era la capacidad para cambiar de comportamiento según los requerimientos de la situación. O sea, siendo líder, a veces tú tienes que apretar. O sea, a veces tienes que tomar una decisión de jefe y poner en riesgo tu liderazgo. A veces incluso tu grupo te pide que decidas por ellos. A veces tienes que tener en cuenta a la gente más que los resultados que la organización pide de ti. O sea que no puedes apretar tanto, porque vas a deteriorar la dinámica del grupo. Su cultura puede tornarse en una cultura negativa, en contravía con los propósitos organizacionales. A veces tienes que negociar entre los objetivos de la empresa y los objetivos de las personas. Muchísimas veces tendrás que hacer el esfuerzo de integrar
buscar que los objetivos de las personas y los objetivos de la organización se encajen. Y en algunas ocasiones lo mejor es no hacer nada. En algunas ocasiones tendrás que dejar que las cosas fluyan. Eso requiere sabiduría. Y requiere que la persona por lo menos tenga un temperamento flexible, una mente flexible. O sea, que sea capaz de ajustar su conducta a los requerimientos de la situación. Es lo que llaman flexibilidad. Es lo que está en el proceso como elemento determinante para lograr los resultados. En el desarrollo de todo esto, el potencial propio es fundamental. O sea, el hecho de que como es un arte, yo tengo que encontrar qué es lo que es bueno para mí. O sea, en una guía general, el éxito de este líder va a provenir de construir sobre fortaleza, no sobre debilidades. Por lo tanto, debe descubrir cuáles son las suyas y en lo posible buscar líneas de desarrollo personal armónicas con las mismas. Por ejemplo, yo encontré relativamente temprano de que donde yo funcionaba mejor era en situaciones de conflicto. O sea, cuando yo descubrí eso y lo pude validar en mi propia experiencia, yo encontré mi fortaleza en el conflicto. He sido gerente y presidente de empresas en conflicto. Y siempre las he escogido en conflicto. O sea, con una gran dosis de conflicto interno o con una muy buena dosis de conflicto externo. O sea, de organizaciones en donde la clave del éxito está en resolver situaciones conflictivas, intereses encontrados. Mi fortaleza no es fortaleza financiera o fortaleza de manejar procesos en términos generales. Y mucho menos es fortaleza de manejar cosas. Manejo gente. Entonces tengo que encontrar en el mercado laboral, lo que dice la segunda, en el mercado laboral y en las organizaciones existe una inmensa diversidad de posiciones ejecutivas que exigen de sus titulares competencias distintas. Deben encontrar cuáles son las más adecuadas para usted. O sea, sabiendo quién soy y cuáles son mis fortalezas, trato de encontrar dónde las puedo usar, dónde tienen un valor por sí mismas. Y teniendo ese valor por sí misma, desarrollo la actividad en términos de poder ser lo mejor posible, hacer las cosas de modo tan adecuado a mi ser que el resultado sea bueno. Entonces, elijo irme de gerente a la empresa de acueducto de Bogotá y no la empresa de energía, a pesar de que la empresa de energía pagaba mejor. Porque la empresa de acueducto estaba envuelta en problemática humana permanente, en el ojo del huracán siempre. Y la empresa de energía era una empresa más de orientación financiera. Soy presidente de una empresa petrolera, no por el petróleo, sino porque tenían guerrilla en los llanos y actividad paramilitar en el Cesar. 3 socios, un ruso, un americano y un colombiano que no se podían ver entre sí. O sea, el requisito del éxito allí era una persona capaz de manejar problemas humanos. Ahora, a pesar de las propias desventajas comparativas, o sea, que uno tiene unas ventajas, pero también tiene unos inconvenientes. O sea, no hay fortaleza sin debilidad. Uno se puede mover fácilmente de una organización o en una organización de un lado a otro si tiene en cuenta lo siguiente: reconocer sus limitaciones, que me parece la más importante, buscar la cooperación de quienes se la suplan o de quien se la supla y dejarlo ser y hacer. Si a mí la parte financiera no es mi fuerte, no es que no la conozca. De hecho, ensayé muchísimos años en esa área y fui hasta profesor del área, pero nunca me apasionó. Debo escoger un buen vicepresidente financiero. Es más crítico que coger el de gestión humana, porque el de gestión humana está más afín conmigo. Si por este asunto del liderazgo tiendo a darle mayor importancia a la gente a veces que a la organización, mi segundo debe contrarrestar mi tendencia.
debe ser una persona, un hombre o una mujer duro, o sea, muy orientados hacia fines organizacionales, para poder hacer un buen equipo. Cuando el buen equipo se consigue, un buen equipo de complementarios, con gente leal, fundamentalmente leal, porque te conoce todas tus debilidades, pero trabajan y reman contigo para el mismo lado. Tengo que dejarlo ser y hacer. O sea, como líder soy un coordinador de un equipo. Como líder yo no necesito saberlo todo. Si como político, por ejemplo, en el caso de Gustavo Petro, que se le achaca que no es buen administrador, simplemente si se acepta, si Gustavo Petro dice, de verdad la gente tiene razón, yo no soy un buen administrador, o sea, reconoce sus limitaciones. Debo buscar un jefe de gabinete que sea un gran administrador y dejarlo ser y hacer. Debo buscar quien supla mi debilidad. Yo soy un caudillo, yo me comunico, podría decir él. Ese es mi fuerte. Yo indico nortes, pero yo no administro. Y si Peñalosa a su vez dice, yo soy un gran administrador, pero soy un pésimo relacionista, entonces lo reconozco y me dejo guiar. Me dejo guiar por quienes son buenos relacionistas. O sea, el principio de todo esto fundamentalmente radica en saber en verdad dónde están tus fortalezas y dónde están tus debilidades, porque de allí nace tu éxito o tu fracaso, porque esto es un arte. Y como arte tengo que tener en cuenta fundamentalmente quién soy yo y dónde brillo con luz propia, dónde literalmente puedo llegar a ser el mejor. El Ikigai lo resume en forma estupenda. El Ikigai es un balance perfecto de habilidades, conocimientos y actividades. O sea, haces lo que amas. Haces aquello en lo que eres bueno. Haces aquello en que lo que amas y en lo que eres bueno tiene quien lo compra, te lo pueden pagar. Y tienes una causa, el mundo lo necesita. O sea, tienes una trascendencia en la tarea. Te sientes haciendo algo útil por los demás. Y eso no lo puedes subvalorar. Si lo que estás haciendo está en el vacío, o sea, si lo amas, eres bueno para eso, te pagan para eso, pero no le encuentras sentido a lo que haces, la gasolina se te acaba muy pronto. Hoy lo conocemos como propósito superior, pero siempre estuvo ahí. O sea, aquello que le da sentido a tu vida, tu trabajo, tiene que tener una razón, un motivo muy poderoso para que tú hagas lo que haces. Entre más compromiso tengas con eso, mucho mejor. Finalmente, quisiera que viéramos una definición de liderazgo que es la que nos puede ayudar a entender esto con más fondo y mejor. ¿Qué conductas diferencian al líder del siglo XXI de un gerente tradicional? Y fíjense cómo se requiere la inteligencia emocional para esto. O sea, lo está diferenciando la capacidad de detectar las necesidades conscientes e incluso inconscientes del grupo que pretende liderar. Las hace visibles y las transforma en propósitos realizables. Imaginen que no tienen jefatura. Tienen un grupo. Imaginen que están asistiendo a un seminario, o pongámoslo lo más largo, a la especialización en gestión humana en la universidad. Y son 18 participantes, o 24. Y hay allí una persona que es líder. ¿Por qué emerge como líder? Vean la número 1. Esta persona tiene la capacidad de detectar las necesidades conscientes, lo que el grupo necesita, e incluso inconsciente, aquello que está ahí pero que no se dan cuenta. Las hace visibles, o sea, las muestra y las transforma en propósitos realizables.
Recuerdo una líder especial en este campo. Puso una necesidad es que nos graduemos todos. Y vamos a hacer un compromiso. Aquí todas nos graduamos. Todas y todos nos graduamos. Y nos vamos a ayudar entre nosotros mismos. Nos vamos a dar soporte. Una persona que pierde una materia, una persona que se quede, es un fracaso para el grupo. Detecta una necesidad. La hace evidente. La expone. Le suministra propósito al grupo. Integra los propósitos individuales, ese líder, con los propósitos colectivos. O sea, ve si hay problemas de individuos dentro del grupo que vayan en contravía con el propósito colectivo de ese mismo grupo. Y lo resuelve. Construye sobre las fortalezas de los miembros del grupo, de modo tal que la sinergia del todo neutralice las debilidades de las partes. De hecho, esa fue la definición que dio Peter Drucker de lo que era una organización. Una estructura humana que compensa las deficiencias individuales, que produce una sinergia en donde el todo es superior a la suma de las partes. En este caso, la líder en la que estoy pensando es capaz de lograr que cada persona aporte aquello en lo que es fuerte. No le exige a la persona aquello en lo que es débil. Quién es bueno para explicar, quién es bueno en finanzas, quién es bueno en asuntos humanos, quién tiene buenos contactos. O sea, es una sinergia como crear una orquesta donde hay trompetistas, saxofonistas, el de los bajos, el del bongo. Todos son absolutamente necesarios para la música colectiva. Y una conciencia de que los resultados son frutos del trabajo colectivo, en que el líder es primero entre pares. O sea, el líder allí no es jefe, porque ahí no hay jefatura. En el ejemplo que estoy poniendo no hay jefatura, nadie lo nombró jefe. Puede que en algún momento lo nombren coordinador del grupo si la universidad quiere tener un coordinador. Esa persona en la que pienso es de Santa Marta, de una especialización. O sea, con un liderazgo tremendamente productivo. Hizo de un grupo normalito un grupo excepcional. Y la universidad le permitió hacerlo. Le estimuló el que lo hiciera. Entonces, en última instancia, todo esto puede quedar simplemente en teoría si nosotros no lo pasamos a la práctica. En última instancia se trata de que uno comprenda a fondo estas cosas. Parte de lo que estamos viendo acá en la especialidad de gestión humana la vemos en una materia especial durante 36 horas, que en la práctica es una gerencia de uno mismo. Se llama competencias gerenciales, pero como esas competencias gerenciales tienen que ver con la parte artística de gerencia de uno mismo, que implica que seamos capaces de comprender la teoría, capaces de motivarnos a convertirnos en aquello en lo que potencialmente podemos llegar a convertirnos, o sea, ser el que potencialmente podemos ser, convertirlo en una práctica en donde yo estoy afinando mis herramientas y entrenándome en el arte de liderar, en el arte de lograr objetivos predeterminados mediante cooperación del otro o de otras personas. Practico, practico y practico y finalmente termino practicando sin practicar. Cuando todo esto se da, se cumplen las admoniciones de los filósofos y pensadores que han trabajado sobre este tema con más fuerza que nosotros y con más tiempo y sabiduría. A menos que seamos el cambio que buscamos en el mundo, jamás se producirá cambio alguno. Lamentablemente esperamos que sea otro el que cambie primero. Entonces nos damos cuenta de que el problema está en uno.
Si me quiero convertir en un líder, empiezo por mí mismo, ¿no? Si creo que hace falta liderazgo, ¿por qué no me convierto yo en ese líder que estoy reclamando a otro que sea? Y me percato igualmente de que aunque nada cambie, si uno cambia, todo cambia. Entonces, si uno se modifica, uno no solamente ve las cosas de manera distinta, sino que como las ve y actúa de manera diferente, las cosas que dependen de uno, aquello en lo que uno tiene influencia, también empieza a cambiar como la rapidez con la que uno ha cambiado. Bueno, creo que hasta aquí llegamos y ojalá haya muchas preguntas o muchos temas que quieran aportar en claridad adicional a lo que se ha presentado. Alberto, muchas gracias por la intervención tan importante y provechoso que ha sido abordar esta temática. Abro el espacio para preguntas y respuestas. Voy a revisar en este momento el chat. Sin antes recordarle también a nuestros asistentes que pueden escribir sus preguntas o sus inquietudes en el módulo del chat de esta plataforma. En el momento tengo dos preguntas, Alberto, que me voy a permitir leerlas. La primera es de Berta Daníes, quien indica lo siguiente: ¿el carácter de las personas influyen a la hora de ser líder? Claro, pero fíjense lo que les quiero decir. Quítense de la cabeza que existe un solo tipo de líder. Recuerden la parte situacional. Por ejemplo, hay situaciones en las que se requiere una persona más orientada hacia la tarea que hacia las personas. Entonces, en una situación de conflicto, por ejemplo, entre fines organizacionales y fines empresariales, el liderazgo va a tener menor importancia que la jefatura. Una persona de fuerte carácter, por ejemplo, puede tener mucha mayor aceptación que un individuo que sea más maleable, más dúctil y que tiene mayor éxito en situaciones en donde el poder está más distribuido y en donde el logro de resultados implica lograr generar compromisos de personas. Entonces, la respuesta a la pregunta es sí, el carácter influye. Pero en la casa de mi padre, decían los evangelios, hay muchas moradas. En el liderazgo y en las empresas hay muchos sitios de liderazgo y requieren liderazgos distintos. Y todos son líderes, en mayor o menor medida. Y recuerden el punto fundamental. El liderazgo no es solo una función de mi característica de personalidad. O sea que yo voy a ser líder en todas las circunstancias. No va a ser. Las circunstancias tienen que ajustarse un poquito a ti, porque es arte. Muchas gracias, Alberto. También quiero agradecer al señor Héctor Chiesa, quien mandó un mensaje, Alberto, en donde dice: señor, hacía mucho rato que yo no participaba en una charla tan interesante. Muchas gracias. No, pues muchas gracias, Héctor, también por acompañarnos. Tengo otra pregunta, Alberto, si me permites también leerla, de parte de Jason Barros Delgado. Dice: los líderes deberían organizar equipos con el personal de más alta formación para que suplan sus necesidades, perdón, sus debilidades, excusa. O sea, yo no lo vería en términos de formación, sino relacionado con la situación. O sea, hay que equipos de alto desempeño en donde requerimos especialización. Yo estuve un tiempo después de salir de Ecopetrol. En Ecopetrol era vicepresidente de Asuntos Humanos. Tenía que manejar todo lo humano. O sea, en ese caso, sindicato, la guerrilla estaba muy activa en ese entonces también, comunidades, toda problemática humana. Pero la situación de liderazgo en esas circunstancias es distinta a manejar un comité corporativo de gerencia, por ejemplo, como presidente del acueducto, en donde hay gente especializada.
Cuando estuve en la Universidad de los Andes, salí de Ecopetrol y me fui de planta para la Universidad de los Andes y estuve 6 años con la Universidad de los Andes, me di cuenta de lo difícil que puede ser manejar gente altamente talentosa. O sea, entendí que la gran habilidad de uno podría ser en cómo manejar talentos. O sea, cómo maneja un director de orquesta a sus talentosos solistas para poderlos ubicar como miembros de una orquesta. O cómo maneja un director de cine o de teatro a la diva o al divo. O sea, las competencias son como distintas. En algunos momentos es yo uno entre pares. La tendencia normal de la administración moderna es a ir hacia allá, pero todavía falta mucho para llegar allá. Y en otros momentos, a mí lo que el grupo me está exigiendo es que yo tome decisiones por ellos. Y en otros muy frecuentes, tengas tú la razón o no la tengas, te das cuenta de que es mucho mejor que tú tomes las decisiones a delegarlas porque la gente no está preparada para hacerlo. Tenía que prepararla primero para poder delegar, porque la responsabilidad nunca es delegable. La autoridad sí, pero la responsabilidad no. Por eso de todas las características, en la especialización de gestión humana, ustedes hacen pruebas sobre todas las características. En la especialización de gestión humana, ustedes determinan qué vocación tienen, cuál es su nivel de poder, cuál es el nivel de logro, cuál es su personalidad, cuáles son sus pasiones. Trabajamos intensamente el definir la ocupación en virtud de lo que usted es. En la vida real, en la vida práctica, ya sabiendo usted quién es, buscamos o tratamos de buscar el nicho donde usted literalmente puede llegar a ser el mejor. Por eso es peligroso generalizar. Muchas gracias, Alberto. También quiero de manera especial saludar a todos los asistentes. Veo que hay egresados, inclusive, personas que nos conocen. Hay un mensaje especial y con cariño en donde dice saludos al profe Merlano, muy buen seminario. Son ¿Quién personas dice? que seguramente ya te conocen y tuvieron, digamos, ese honor de poder estar contigo en un salón de clases y aprender de ti. Excelente presentación, una gran sorpresa de vernos. Sí, Loida, correcto, Loida Rodríguez. Ah, ya. Está Abrazo, escribiendo. Loida. Nos escribió el nombre para que lo diga. Claro que sí, Loida, te recordamos con mucho cariño. La verdad es que para nosotros es grato que nos acompañen también en este espacio que dedicamos para ustedes. Alberto, en este momento no tengo más preguntas. En este momento quisiera aprovechar este espacio antes de dar cierre con la actividad. Primero recordarles a nuestros asistentes la importancia de habernos acompañado en el día de hoy, que les va a permitir, en caso de estar interesados en cursar la especialización en gerencia del talento humano en la ciudad de Santa Marta, quedar exentos del pago de la inscripción. Les recuerdo, las inscripciones están abiertas hasta el 3 de noviembre. Quisiera también invitar a Rosalba Costa Pacheco, asesora comercial de Vitrina Empresarial, quien está en representación de la Cámara de Comercio, quien desea dar también unas palabras de agradecimiento. Adelante, Rosalba. Gracias, José. De verdad que me place mucho leer de los mismos afiliados que este tipo de charlas pues les llena mucho y se sienten muy satisfechos con la información que está brindando aquí el señor Alberto. Entonces, nos vamos pues como tal muy satisfechas con la participación de ellos, con saber y conocer de ellos mismos que estos espacios les son muy benéficos para ellos. También quería pues aprovechar el espacio para recordarles que con la Universidad del Norte contamos con un convenio suscrito previamente hace unos meses en el cual ustedes tienen unas tarifas y unos descuentos especiales para que puedan cursar las especializaciones directamente con ellos. Entonces, Tatiana y José les estarán brindando información puntual si lo desean realizar por medio de la Cámara de Comercio, porque es un beneficio que ustedes tienen exclusivamente como afiliados. Entonces, muchísimas gracias de verdad por este espacio y por habernos acompañado en esta invitación.
Rosalba, a ti muchas gracias por esas palabras también de agradecimiento. Esperamos que haya sido de su interés a todos nuestros asistentes lo que hemos preparado para ustedes. Los invitamos a que apliquen todos los tips y todo el conocimiento que hoy nuestro conferencista les ha comunicado y permitir que la Dirección de Especializaciones los acompañe en su proceso de formación académica, también que hagamos parte también de su proceso de formación. Agradecimientos enormes a los asistentes, a nuestro conferencista, doctor Alberto Merlano, a quien nos ha acompañado desde hace un buen tiempo y ya hace parte de nuestra familia, a nuestros aliados de la Cámara de Comercio, especialmente Rosalba, muchas gracias a ti también por permitirnos estar junto a ustedes en este proceso de formación y transmitir conocimiento, a todo el equipo de la Dirección de Especializaciones que está detrás, que nos acompaña, Mercadeo, TICS, todos muchas gracias. Les recordamos, nos pueden seguir en nuestras redes, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn y YouTube. Les deseamos una feliz tarde para todos, cuídense mucho, que estén muy bien. Nos vemos pronto. Chao, chao. A la vista.